Hemos invitado a la doctora Zaida Nurante, conocida por nosotros, médico oncólogo del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y Oncosalud, con amplia experiencia en investigación. Ella nos va a traer a continuación un caso para discusión. Pero mientras vamos presentando el caso, tenemos una pregunta de la doctora Gabriela Calderón respecto a la mastectomía profiláctica en los casos de portadores de RCA. No hay recomendación para realizarlo en los varones. La posibilidad de que un varón desarrolle cáncer de mama siendo BRCA1 o BRCA2 puede ser del 2 hasta el 7% y no justifica, digamos, con ese riesgo realizar una intervención quirúrgica. Lo que sí se recomienda es vigilar próstata y páncreas, digamos, con más detalle que la mama en los portadores de mutaciones de BRCA1 o BRCA2. Ya, perfecto. Gracias. Entonces, claro que no. Buenas noches. Me dan un minuto que no me conecta el archivo. Entonces, mientras podemos avanzar con algunas preguntas. A la otra Farías, bueno, creo que no sé si existen grupos de riesgo en los cuales se podrían vigilar con imágenes, ¿no? Y en el caso que comentó el doctor Velar, que se utiliza, digamos, mucha influencia de hormonas en varones, ¿cómo sería ahí la vigilancia o si existen grupos de vigilancia, ¿no? Considerando que se puede utilizar hormonas exógenas, corticoides para muchas veces? ¿Tendríamos alguna manera de estratificar grupos de riesgo aparte de aquellos pacientes que tienen mutaciones? Bien, ¿te refieres a los pacientes que son conocidos como trans, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Bien, dos o tres situaciones muy importantes que hay que tener en cuenta. Uno es que supongo que no estás hablando de las mujeres trans que se hacen mastectomía, ¿no? Luego las mujeres trans que más bien se bloquean las hormonas, ¿no? Y luego hombres que más bien inhiben su hormona masculina y reciben hormonas femeninas, ¿no? Entonces, entonces allí creo que es en California ya, en el que está estableciendo que a este tipo de pacientes que vendrían a ser como incrementar su riesgo por el uso de las hormonas, un tipo de mamografía que vendría a ser como controles a partir de los 50 años, ¿no? Y cada 2 años. Y otra pregunta que había aquí era si es que los pacientes que tienen microcalcificaciones, a pesar de la explicación que has dado, ¿se recomienda hacer la punción? O sea, es muy raro, ¿no?, que solamente se presente con microcalcificaciones, ¿no? Porque estaríamos hablando de que la detección sería, por ejemplo, este tipo de pacientes que sí se harían sus cada 2 años y que de pronto aparezcan microcalcificaciones, ¿no? Entonces, en esa situación, como te digo, no hay estudios que lo demuestren todavía, no hay normas establecidas, ni guías establecidas, pero la recomendación pues es extirpar ya sea las microcalcificaciones que aparecerían, ¿no? También, a medida que vayamos teniendo más casos, más conocimientos, capaz que ya va aclarándose y teniendo recomendaciones más claras, ¿no? Entonces, la doctora está lista. Vamos a empezar con el caso. Sí, doctora, ¿se ve mi pantalla? Sí, se ve muy bien. Ok, listo. Vamos a iniciar este caso, a revisar este caso. Nos va a dar la oportunidad de ver
todos los aspectos que hemos revisado durante las ponencias. Tenemos un varón de 66 años con antecedentes familiares de neoplasia con cáncer de riñón, hermano con cáncer de próstata, BRCA2 negativo, hermana con cáncer de mama y cáncer de páncreas, BRCA2 positivo, fallecida, un tío fallecido por cáncer de páncreas y un primo fallecido por un sarcoma de células reticulares. Como antecedente personal, el diagnóstico fue en marzo del 2022. El paciente fue diagnosticado con cáncer de próstata estadio clínico 2A de riesgo intermedio desfavorable. La biopsia fue adenocarcinoma de próstata, Gleason 7, 4+3, con un tratamiento en abril del 2022, braquiterapia más radioterapia externa, asociado a terapia de privación androgénica por 6 meses, hasta septiembre del 2022. Solo para iniciar el caso y ya contando con el resultado del BRCA2, doctor Yasser, ¿alguna especificación en este caso en relación a sus antecedentes familiares o cómo podía vigilarse este paciente ya teniendo el resultado de BRCA2 positivo por el antecedente de su hermana positiva? Sí, aquí es muy, muy interesante el caso que muestra, doctora, porque este paciente al ser BRCA2, el riesgo viene a ser de próstata, puede ser 10, 15, hasta 20%, y entonces habría que vigilar próstata de manera anual. Después habría que vigilar también páncreas por el antecedente que tiene este tío con NM de páncreas, habría que hacer una vigilancia anual. Y en relación a la mama, como decíamos, el autoexamen o, como decía la doctora Farías, habría que hacer los estudios de mamografía una vez al año. Y esas son las recomendaciones para un paciente con estas características. Con estas características. Entonces, sí, claro. El paciente describe que una semana antes de llegar donde el cirujano de mama, nota un nódulo doloroso en la mama derecha y COC1, nódulo de aproximadamente 1 centímetro, y no se palpaban ganglios axilares en el examen físico. Doctora Cilia, ¿esta es una lesión característica, una lesión que encuentra usted usualmente en las evaluaciones? Claro, o sea, en este caso lo que se está viendo pues es un nódulo y casualmente lo que comentábamos, ¿no? Se describen estas dos calcificaciones que no es usual pues en los varones, no es calcificaciones que son típicas en un cáncer de mama, no, pero son anormales en esta situación. No, ya tampoco no es que estamos viendo un tejido rudimentario de varón acá, no. Es una imagen nodular, muy retroareolar, ¿no? Que está asociada a estas dos calcificaciones y ya lo pasa a ser una lesión de alto riesgo, ¿no? Sospechosa, como las 4C. Sí. BRACS 4C. Entonces le complementan el estudio con una ecografía donde se observa este nódulo con leve incremento de la vasculatura interior de 10.3 por 9 milímetros y ambas axilas sin alteraciones BRACS 4. Se decide hacer un BAC de mama más o menos 5 días después de haberse realizado la ecografía mamografía y es positivo para carcinoma infiltrante de la mama, variedad ductal, subtipo NOS, NST-NOS, ordinario, grado intermedio, con receptores de estrógeno 100%, receptores de progesterona 60%, ER2 negativo y KI 67-15%. Los estudios de extensión de enfermedad se completan igual y la tomografía de tórax no evidencia lesiones metastásicas. Doctor Yasser, doctor Velarde, en este momento para decidir el tratamiento, ¿cuáles recomendaciones deberíamos tomar en cuenta? La primera pregunta es, ¿clínicamente hay compromiso de piel?
o no hay compromiso de piel? No describe en ningún momento durante la revisión de la historia clínica, y de hecho he conversado con su tratante o médico oncólogo tratante, no había descripción de compromiso de piel. Pero si no hay compromiso de piel, estamos en un paciente que es en estadio clínico 1, ¿no? Luminal, entonces el tratamiento inicial sería tratamiento quirúrgico. Y por el antecedente del BRCA2 positivo, ¿se debería considerar hacer cirugía de reducción de riesgo en este paciente, doctor? No hay guías que lo recomienden, doctora. Únicamente limitarse al tumor. Sí. Gracias. Este paciente fue evaluado por un comité multidisciplinario y se le recomendó realizar una mastectomía bilateral, una cirugía en la mama derecha donde se evaluó carcinoma infiltrante de la mama subtipo NOS, grado 3, TILS 20%, asociado a carcinoma in situ en un 10%, y se encontró una lesión de 14 milímetros con compromiso de un ganglio linfático de 3 en el ganglio centinela con micrometástasis de 0.2 milímetros. Y en la mama izquierda no se evidenciaron lesiones. Entonces, tenemos un varón de 66 años con diagnóstico de neoplasia metacrónica, BRCA2 mutado, con antecedente de cáncer de próstata estadio clínico 2A, que recibió braquiterapia androgénica por 6 meses, se encontraba en controles, y 2A más mastectomía bilateral. Entonces, con estos resultados, doctor Castañeda, ¿qué podríamos ofrecerle a nuestro paciente de tratamiento? ¿Es suficiente solo darle tratamiento con terapia endocrina? ¿Podríamos considerar utilizar inhibidores de ciclina? ¿O con nuestro BRCA2 mutado ya podríamos pensar en darle tratamiento con olaparib o talosaparib? A este punto, tener la mutación de BRCA igual es más sensible al tratamiento de quimioterapia. No llega a cumplir criterios para darle quimioterapia. Si fuera, cumpliríamos los criterios de cáncer de mama en mujer, necesitaríamos un estudio genético para saber el riesgo de recaída. 2 estudios, como lo mencioné, utilizan Oncotype en varones, recopilan la data de Oncotype en varones. Pienso que hacer una prueba de Oncotype nos podría aclarar el panorama. Doctora Valdivieso, ¿algún comentario? Yo creo que aquí es, como dice Carlos, muy importante decidir cuál es la adjuvancia, ¿no? Y bueno, y posteriormente, si estamos hablando de escenario en SET metastásico, creo que los datos, en este caso, por ser un mutado de BRCA, pero en escenario metastásico, sí sería importante considerar los antipartos, ¿no? Pero ahora mismo creo que debería hacerse el panel genético y ver si es la posibilidad de hacerle el Oncotype, qué adjuvancia le daríamos. Sí, cierto. El paciente nuevamente ha sido sometido a una junta y va a ir a Oncotype. Se está realizando en este momento la prueba. Doctor Yasser, una última consulta. Para el tratamiento de los pacientes con cáncer de próstata BRCA2 mutado, ¿la recomendación es terapia conservadora con braqui o la recomendación debería ser el manejo con prostatectomía radical?
Habitualmente... En enfermedad temprana. Sí, la prostatectomía en enfermedad temprana es una recomendación, ¿no? Y también hay algo que me comentaba, que el paciente habían decidido hacerle mastectomía bilateral, y como les comentaba, cuando es BRCA1 la probabilidad de que sea cáncer de mama bilateral es cercana a 0 con BRCA1, y con BRCA2, que es el caso del paciente, esa probabilidad es del 1, y alguna serie, la más extrema, digamos, considera que puede ser 5 a 7%, entonces esos riesgos no son tan elevados, a no ser que en el paciente hayan evaluado clínicamente quizá la presencia de tumoraciones, quistes contralaterales, ¿no? Y eso ya sería un criterio clínico, pero no un criterio del test propiamente dicho. Entonces, muchas gracias, doctor. Con este paciente estamos esperando el resultado del Oncotype y para poder hacer la recomendación terapéutica. Gracias, doctora Valdivieso. Dígame, doctor. Solo el comentario que ahora que tengamos el resultado Oncotype va a ser el corte, el que no vamos a saber también cómo interpretar. Tendría que ser muy bajo para estar seguros de que no necesita quimioterapia. O sea, el corte 26, que es el que conocemos, ha sido diseñado, ha sido calculado con Taylorex, y ningún paciente Taylorex tenía sexo masculino, todos eran mujeres. Era varón, sí, todos eran mujeres. Ahí vamos a tener un problema. Es pronóstico definitivamente el Oncotype. Esta serie con la información de Oncotype, de la empresa Oncotype, con varios pacientes varones, algo de 500, encontró un corte de 10 que separaba las curvas. Entonces, 10 es bastante bajo, ¿no? Pero si es que este paciente, solo quería concluir con esto, si es que este paciente tuviera un riesgo muy bajo, entonces le tocaría itamoxifeno, y si es que saldría muy alto, pues le tocaría quimioterapia, asumiendo que los BRCA son sensibles a la quimioterapia también, ¿no? Es difícil, doctor, trasladar la información de los estudios que han sido realizados en mujeres a varones, ¿no? Por ejemplo, el Olimpia, adyuvancia con olaparib, solo tenía 9 pacientes varones, ¿no? Solo 9. Y los criterios tenían que ser en receptores hormonales positivos, 4 ganglios positivos para darle olaparib, ¿no? Sí, este paciente solo tiene micrometástasis en un ganglio, sí. Sí, creo que nunca vamos a poder saber exactamente, pero lastimosamente al momento actual lo más probable es que le toque tamoxifeno, ¿no? Pero esperemos el Oncotype. Estoy de acuerdo, gracias. Doctor, y de acuerdo a la cirugía que se ha realizado, ¿también se le recomendaría hacer radioterapia a este paciente? Pero fue mastectomía, ¿no? Sí, le hicieron mastectomía bilateral. Ajá. Pienso que no, pero a ver, que creo que es un tópico como para la mesa redonda, ¿no? ¿Qué opinan los demás colegas, Natalia, Marco? Lógicamente no debería de recibir una terapia con mastectomía y tamaño tumoral pequeño. No hay compromiso de piel. Sí, en este caso pues, es negativo para piel y tiene in situ, ¿no? Pero no cumple el tamaño. Es un ganglio nada más. Sí. Yo creo que este caso es bastante retador, ¿no? Porque, como dice el doctor Castañeda... Es muy interesante porque, o sea, a pesar de que no está indicado, como dice el doctor Caguamán, una mastectomía profiláctica del otro lado, teniendo también cáncer de próstata, y el tratamiento de próstata también aumenta la cantidad de estrógenos en el paciente, podría también eso aumentar el riesgo de cáncer de la otra mama, ¿no? El doctor Caguamán habla del 5%, 5-7%, pero eso es en un paciente que tiene cáncer de mama, nada más.
¿no? O que ese un paciente que no tiene cáncer de mama, el riesgo es bajo, pero ya teniendo un próstata, tratamiento de próstata hormonal, más un cáncer de mama del otro lado, yo creo que por eso probablemente la junta que se hizo decidió hacer esa mastectomía profiláctica, que realmente, como dice el doctor Sugawon, no está indicada, ¿no? Claro, pero estamos hablando La probablemente vigilancia en este paciente, sí, en la vigilancia en este paciente se va a enfocar a cáncer de páncreas específicamente. Si cáncer de páncreas es necesaria una evaluación con el gastroenterólogo para determinar cuál es el mejor método, ¿no? Porque habitualmente como el cáncer se ubica en la cabeza del páncreas hay que usar un endoscopio especial con un ecógrafo en la punta y eso implica ciertos riesgos y mucha experticia del gastroenterólogo para que haga el control y seguimiento, ¿no? Y en el caso del cáncer de próstata que conversábamos, cuando está asociado a BRCA2, ese riesgo puede ser desde el 19 hasta el 60% y generalmente estos tipos de cáncer son extremadamente agresivos, ¿no? Tienen un Gleason mayor de 8 y rápidamente pueden dar metástasis. Entonces hay que hacer también su manejo del próstata lo más agresivo posible para tratar de contener y frenar esa enfermedad que ya sabemos cómo se comporta en portadores de BRCA2. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Edith, por este caso. En realidad un caso bastante retador, interesante, no, bueno, pobre paciente, pero sí bastante interesante, porque vemos que nos da la posibilidad de revisar todo, prácticamente parece un caso de libro, ¿no? Muchas gracias. Agradezco a todos nuestros ponentes por sus excelentes charlas y, bueno, por mostrarnos cómo debemos estar atentos ante estas señales en el cáncer de mama en varones. Como estamos viendo, cada vez hay más casos. Probablemente tengamos que ir haciendo la experiencia y poco a poco los datos se vayan poniendo más claros en cuanto a la prevención y el tratamiento, ¿no? Porque como vemos todavía estamos en una especie de zona gris, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos por estar conectados, a nuestra audiencia, por permanecer hasta esta hora. Y les invitamos a estar atentos a nuestras siguientes actividades por la Sociedad de Mastología. Este año cumplimos 50 años, así que esperemos que nos acompañen a lo largo de nuestro trayecto. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches, muchas gracias. Gracias. Buenas noches, cerramos sesión.